transmitiendo desde el Instituto Poblano de la Juventud para cerrar las actividades en torno al Día Mundial de la Alimentación. Tuvimos un conversatorio a la 1 de la tarde y en este momento vamos a tener una videoconferencia. En esta idea que tenemos en el instituto de brindar información y oportunidades que incidan en un desarrollo más integral e integrador para las juventudes, queremos ser portavoces de información para generar conciencias distintas en diferentes temas y sobre todo en este tan necesario de la alimentación. Es necesario tener una alimentación consciente para tener generaciones más sanas y tener más posibilidades de ir enfrentando desde sistemas inmunológicos fuertes estas situaciones como la pandemia que tenemos encima y otras por el estilo. Vamos a presentar a nuestra ponente de hoy. Está con nosotros nuestro jefe del área de casas y espacios de juventud, Daniel Ortega. Bueno, les presentamos a la licenciada en Historia y doctora en Antropología, Isaura. Ha escrito... Mi maestra, dile. Ah, sí, mi maestra, claro. Ha hecho estudios sobre espacios, sobre gastronomía y sobre patrimonio cultural. Se ha desempeñado como profesora del Colegio de Antropología Social y del Colegio de Lingüística y ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues sin más preámbulo, doctora, es de usted el micrófono. Bueno, pues muchas gracias. Yo les agradezco mucho la invitación y sobre todo hoy que es el Día Mundial de la Alimentación, que es uno de los temas que yo he trabajado durante los últimos 20 años y que de alguna manera cobra importancia cada día, ¿no? Voy a comenzar a subir la presentación que vamos a ver, hoy dice que no está disponible para mí. No escucho. Ahora sí. ¿Ya puedo? Si le habilitamos. Sí. ¿Ahí ya está? Aún no. Sí. Permíteme tantito. Listo. Dicen que ya está. ¿Ya? Ok. Ah, sí, ya está, mira aquí. No sé si ya lo están viendo. Ya. Ya. Bueno, ahora lo voy a poner como presentación. A ver si es posible. Listo. Espero que se ponga. ¿Ya lo están viendo como presentación? No, ¿verdad? Bueno, el tema que les propuse un poquito, sí, ya empiezo, ¿verdad? Ya no hay problema. El tema que propuse es cocina, tradición y cultura en Puebla para, desde esta perspectiva, revalorar los elementos que han constituido nuestra cocina ya en las diferentes etapas históricas por las cuales hemos pasado y que de alguna manera nos sirvan para reivindicar algunos elementos de manera estratégica que tengan que ver con la milpa, sobre todo la milpa como un sistema complejo, no solamente el cultivo del maíz, sino el cultivo de otros productos que generan mayores riquezas y minerales a la tierra y que de alguna manera pues están presentes en este sistema y que han alimentado, dado de comer a nuestras culturas, a nosotros, a muchos de los que hemos habitado pues nuestra tierra aquí en Puebla, ¿no? Bueno, es un poco recordar las regiones de Puebla, algo de cultura y pues desde luego aquí está presente el maíz para nosotros. Para comenzar, pues lo que pretendemos con esta conferencia es valorar la trascendencia de la cocina poblana que de alguna manera se juega entre lo que es la tradición y la reinvención constante a fin de entenderla como un proceso que se ha constituido de manera formativa a partir de lo que se constituye como
como Puebla, ¿no? Como la cultura alimentaria en Puebla, que deviene de cierta diversidad culinaria. Entonces vamos a tratar de valorar un poco la cocina del maíz, que deriva en la antojería poblana, y pues la cocina conventual un poquito, a ver si llegamos, porque también en ese entremés vamos a estar hablando de los productos que se generaban en nuestro entorno antes de la llegada de los españoles, los productos que llegaron con los españoles, tratar de entender o comprender cómo se conformó la cocina y que hoy es parte del patrimonio cultural de la humanidad, ya que está, como otras cocinas mexicanas, inscritas dentro de la UNESCO, ¿no? A tratar de hablar de identidad y cultura es una de las cosas que queremos entender, tradición y sabor, pero recuperar nuestra dieta un poquito, recuperar o más bien llamar la atención para conformar la dieta poblana. ¿Sí? La cultura alimentaria es, como hemos estado mencionando, yo creo que siempre es importante nuestros puntos de partida, y bueno, es el acumulado de representaciones, creencias, eso es muy importante, del conocimientos y prácticas heredadas y aprendidas, siempre asociadas a la alimentación, ¿no? Entre las prácticas que nosotros heredamos justamente es la domesticación del maíz, de los maíces, de nuestros maíces, que en verdad habría que reapreciarlos por la calidad que tienen en función de otros maíces que tienen hoy día determinada situación. Apenas hace unos días se empezó a conformar cierto grupo para hablar de la contaminación que tiene el maíz transgénico en términos de hongos, y eso a lo mejor luego les platico un poquito. Hongos que no son buenos para la salud, ¿sí? Y bueno, aquí lo que pretendemos es recordar que la cocina ha tenido un proceso importante histórico, y que aún que hemos tenido y sufrido diferentes intervenciones, adopciones y adaptaciones, la cocina, así es, la cocina en términos de la cocina del maíz, sigue siendo parte importante de nuestro sistema tradicional alimentario y de nuestro sistema moderno de alimentación. Maíz azul, maíz rojo, maíz blanco, maíz pinto, sigue estando presente en las cocinas mexicanas. Esta fotografía es de cocinas en Coapan, en Tehuacán. Bueno, la cultura de la alimentación, como les estoy mencionando, se refiere a este estudio de los valores y representaciones socioculturales que han guiado o guían nuestro consumo. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que para las investigaciones que realizamos se toman tanto los elementos históricos y sociales como los biológicos y nutricionales, ¿no? La alimentación está ligada a un sistema complejo y cultural relacionado con el sistema de creencias, con la identidad y sobre todo con la comida, que tiene una fuerte carga simbólica. En México, ustedes saben que desde hace más o menos unos 10,000 años, a lo mejor está un poquito más adelante ahorita, no se los menciono, pero sí se consumía carne, ¿no? Se consumía más o menos, bueno, no en México, sino en lo que es el territorio americano, se consumía carne aproximadamente un 80% de la dieta. Sin embargo, nos comimos todo, ¿no? Casi todos los animales mayores, y hace unos 10,000 años comenzamos se empieza a observar la naturaleza de tal manera que más o menos hace unos 7,000 años nos preocupa qué comemos, ¿no? Nos preocupa la domesticación del maíz, nos ocupan la milpa, nos ocupa un alimento primordial para la alimentación contemporánea como es el amaranto. ¿Sí? Es uno de los alimentos que tendríamos que rescatar como muy importante, ya que el amaranto tiene una carga proteica muy alta, al igual que la conjugación del maíz con el frijol, que también tiene una carga de proteínas que hoy se recupera y hoy se dice como importante para la buena alimentación. En algún tiempo el amaranto fue tomado como parte no de la buena alimentación, sino incluso fue mitificado de tal manera que se le convirtió casi en un alimento tabú, ¿no? En el caso
pues de la fotografía que vemos abajo, pues es otro alimento que para nosotros es una bebida de dioses, que es el cacao. Aunque el cacao tiene y no es de Puebla, nosotros sí tenemos un alto consumo de cacao. Eso para la alimentación contemporánea también es algo muy importante porque no todos los chocolates que se venden en los supermercados, digamos en los grandes supermercados, tienen chocolate. Muchos de ellos tienen grasa vegetal. Algunos alimentos de los que compramos algunos chocolates de los que compramos en los mercados sí tienen cacao, azúcares y canela, ¿no? Y leche, o algunos otros no. Pero bueno, las frutas y algunos elementos de la milpa pues fueron poco a poco integrándose, ¿no? Tal es el caso del chile, del frijol, del jitomate, del tomate. Es decir, empezamos a confrontar una dieta muy rica en proteínas, muy rica en verduras vegetales que nos dan minerales y proteínas, ¿no? Pero bueno, el maíz en la cocina, pues es un manjar, la mera verdad, o sea, es algo que tenemos que aprovechar y revalorar. Yo sé que a muchos de mis jóvenes estudiantes y no estudiantes, que les encantan los tostiesquites, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el tostiesquite ya pasa por un alimento industrial mezclado con el esquite. Yo los invito a consumir los esquites, a lo mejor con totopos elaborados con maíz que no tengan exceso de sal, exceso de grasas y exceso de otras cosas, ¿no? Es decir, que reaprendamos a comer el maíz en las formas en las que tradicionalmente lo hemos hecho. Tal es el caso del maíz tierno, que aún no sé, pero todavía les encanta a muchos, nos encanta a muchos, desgranado en forma de esquites en distintas sopas, maduro y no maduro, pero sobre todo siempre con esta carga de cal que hace y potencializa la niacina en el maíz y hace que el maíz no nos haga daño. Acuérdense que los españoles no se llevaron el proceso de nixtamalización y les dio una enfermedad que se llama pelagra. El nixtamal no solamente, perdón, el maíz no solamente se domesticó, sino que se transformó. Hay de estos elementos que han hablado en la historia de la humanidad, que han generado cambios tecnológicos muy fuertes, incluso cambios de época. Nosotros tendríamos que reconocer este gran desarrollo de la domesticación, nixtamalización y conformación de la cultura del maíz como un cambio en la época muy importante. Es decir, ¿cuánto tardamos en desarrollar una tecnología como esta, tan importante que ha llegado hasta nuestros días? Para formar tortillas, tamales en todas sus variedades, mezclado con cualquier ingrediente, relleno de carne o sin carne, de frijoles, de pescado, de estar pensando ahorita en los tamales de Mihuatlán, que son de hueso de maíz, que son una verdadera delicia. El maíz también en forma de pinole, es tostado, no tostado, en harina, es decir, para nosotros desde antes y hasta hoy deberíamos de seguir y mantener esta cultura del maíz. Y bueno, ahí, incluso las palomitas, por ahí me preguntaban, oiga, ¿y se pueden hacer palomitas sin grasa? Y pues yo tengo que contestar que las palomitas se hicieron siempre sin grasa. Había unas especies de ollas de barro con unos huequitos así muy pequeños que se le daban vuelta a las ollas de barro y se metía el maíz ya seco, porque acuérdense que también tenemos un tratamiento, un desarrollo para tratar el maíz y conservarlo durante las épocas en las que no había, y uno justamente secarlo. Entonces, cuando se meten las semillas de maíz, bueno, los granos de maíz, y en estas ollas de barro pues, se les da vuelta en el brasero y empiezan a salir las palomitas sin grasa, sin sal, sin aditivos, sin. Pero bueno, aquí les seguimos. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir a la hora que quieran, ¿eh? No hay problema. Y otro de los elementos importantes, bueno, durante milenios estuvimos construyendo esta cultura relacionada con la milpa, relacionada con lo que se debe o no comer, pero también le desarrollamos ciertas mitologías alrededor de la comida. Entre ellas, pues, por ejemplo, para nosotros el comer o no comer, digamos,
el amaranto, por ejemplo, si se elaboraba una especie de pasta, se ofrecía para determinados dioses y se consumía como se consume, digamos, el cuerpo de Cristo. Entonces, por evidentes razones, fue prohibido durante muchas épocas. Yo creo que eso es una de las razones por las cuales sigue siendo difícil que podamos consumirlo de manera generalizada o encontrarlo de manera generalizada, aunque pues habría que señalarlo como un importante, no solo dulce poblano, sino un dulce que ya mezclado con la miel, con miel, no con azúcar, y que pudiera ser un alimento con alta cantidad de proteína. Yo sé que a nosotros nos gusta a lo mejor en guanzontles, ¿no? Que también es muy importante porque pueden estar rellenos de algunos alimentos y envueltitos en huevo, que el huevo es también necesario para una buena alimentación. Recuerden, un huevo todos los días, no más de uno. Y otro, bueno, de nuestros grandes aportes. Empiezan los intercambios culinarios. Nosotros le aportamos al mundo pues una gran cantidad de cosas, no solamente alimentos, sino también utensilios. Entre los alimentos que aportamos al mundo, pues está el maíz, frijol, calabaza, el cacahuate, el jitomate, el maguey, el nopal, como ya dijimos, el amaranto, muchas especies de carnes, como el guajolote, la codorniz, algunos tipos de animales pequeños que sí se comían en Mesoamérica. Bueno, también aportamos piña, guanábana, estos alimentos que están ustedes enlistando. No quiere decir que auténticamente, por ejemplo, el cacahuate sean de aquí. El cacahuate llegó primero que los españoles, pero es de Sudamérica. El cacao también llegó primero que los españoles, pero llegó aquí para ser domesticado, mientras que hay cacao en Brasil que no ha sido transformado por el clima que tienen por allá. Pero bueno, también aportamos guayabas, por ejemplo, que hay una interesante, no sé, tú que eres ingeniera agrónoma, pero hay muchos tipos de guayaba y son riquísimos y son bastante buenos para la salud. Por ejemplo, la guayabilla silvestre que tenemos en Olinala Guerrero, que es uno de los lugares donde he investigado, se aprovecha desde la hoja hasta el puro fruto, hasta el fruto seco, maduro, dura hasta 2 años refrigerado. Bueno, también aportamos tejocote, capulín, mamey, cacao, vainilla, chile, achiote. Bueno, aportamos frutas y sabores. Yo creo que lo que mejor le hemos dado al mundo son los sabores. Y estos sabores ahora nos los venden de manera sintética, de manera difícil de creer, pero bueno, cacao y vainilla son de los más sustituidos. Chile y achiote siguen siendo nuestros sabores preferidos. Si no, pregúntenle a todos los que les gusta la cochinita pibil. Pero bueno, el intercambio de sabores no estará completo si no llegan del otro lado alimentos que son hoy parte importante de nuestro sistema alimentario tradicional, que bueno, ha pasado por distintas épocas, por esta primera del contacto con los europeos y después del contacto en el siglo XIX, bueno, no solo con los europeos, sino también con los africanos, también con los árabes, también con los chinos, también con los franceses, con los italianos, con un montón de grupos que de alguna manera como migrantes, ya sea por el ferrocarril o por distintas circunstancias, la industria, llegaron a México y llegaron para quedarse. Así llegaron los alimentos del viejo mundo a América, llegaron para quedarse. Y un ejemplo que nos gusta mucho, nadie me dejará mentir, pero pues aquí nuestra tortilla conjugó muy bien con el chicharrón y el chicharrón con todas nuestras verduras, ¿no? Con los quelites desde el pápalo y otros. Hoy, por ejemplo, el cilantro prácticamente nada más se consume en México y en otros países que eran los originarios prácticamente ya no lo consumen, ¿no? Hemos de alguna manera recibido, adaptado y adoptado, tal manera que no podemos pensar un arrocito con leche pues, sin canelita, ¿no? El jengibre, recomendación, aunque venga del otro lado del mundo, se da muy bien en México y es muy bueno para la salud y el control de muchas enfermedades. Y otros de los alimentos que son altos en grasas, altos en sales, altos en condimentos, pues tienen que ser las carnes y los embutidos, ¿no? Entonces, ¿qué llega para quedarse? Las especies, ¿sí?
y que, bueno, las especias, pero también hay cosas que nosotros hacemos propias. Nuestros moles sin ajonjolí, no sé, no tendrían presencia, ¿no? No sé si ustedes pueden pensar una cocina mexicana, pues que no tenga hierbabuena, zanahoria, garbanzo, haba, lentejas, espinacas, rábanos, nábano, coliflor, chícharos. Es decir, recibimos también cereales tan importantes como el trigo, el arroz, la avena, el centeno, el mijo. O sea, no estamos hablando de regresar totalmente a una dieta, pero sí recuperar lo mejor de nuestras dietas, por lo menos antes de los años 40, que podamos recuperar y mejorar, ¿no? En carnes, pues recibimos lo que más nos encanta. A los poblanos dice cerdo, puerco y marrano, gallina, cabra, oveja y vacas. Y bueno, así comienza esta oferta, pero también las prohibiciones que les decía hace un momento, que de alguna manera están presentes en nuestra cultura. Se ofertaban, hay muchos códices que nos hablan de qué es lo que se comían, pero también qué es lo que se exigía, tanto en la matrícula de tributos, como en los códices observamos la cantidad de alimentos que llegaban, aquí en este caso a los españoles, pero en otro caso al propio Moctezuma, ¿no? Que podía recibir pescado fresco, pescado salado, o como él lo quisiera en su mesa, ¿no? De nuestros grandes aportes y que tenemos que volver a reconocer como propios, pues es el guajolote, ¿sí? Que nosotros lo compramos, bueno, lo exportamos, guajolote, y lo trajimos, pasó por Europa, se convirtió en turkel, y luego llega de regreso, digamos, como diría un querido maestro, en migración de retorno, y nos llega pavo, ¿no? Pero en realidad es el guajolote parte importante de nuestros moles y de nuestros guachmoles y de nuestra cocina, tanto en Puebla como en otros lugares, ¿no? Entonces, ese es otro de nuestros ingredientes muy, muy importante, ¿no? Se mezclaron sabores al mismo tiempo, se conjunta poco a poco la cocina, ¿sí? ¿Qué es esto? Es de lo que les estaba hablando, un poco de la construcción de la sociocultural de nuestra cocina, que es una mezcla de olores y sabores, pero también de estos aprendizajes y también de estas reproducciones de nuestra socialidad, de nuestra identidad y de nuestra cultura, ¿no? Si bien es cierto que adoptamos una gran cantidad de platillos, los mantenemos con nuestra propia socialidad y calidez, compartimos. Es uno de nuestros grandes, digamos, de nuestros grandes afectos y características de la identidad sociocultural, tanto en Puebla como en muchas partes de México, es compartir una comensalidad comunal, ¿no? Como la que estamos viendo en la fotografía. En Puebla, pues la dieta prehispánica, ya les había comentado, sí contaba con carnes, ¿no? Además de las verduras, ¿no? La conjunción evidentemente no se logró una vez llegados los españoles. Acuérdense que ellos también trataban de imponer sus propios platillos, y a las descripciones que nos daban a las descripciones que nos daban sobre nuestra cocina, pues de alguna manera lo hacían con base en sus propios conocimientos, ¿no? Entonces déjenme, quería leerles una para que más o menos sepan de qué estamos hablando, ¿no? Permítanme un segundito. Acá está. Para que sepan un poco escuchen un poquito de cómo redactaban en aquellos momentos para describir lo que es muy importante para la conservación, para la distribución, para el sistema alimentario tradicional de origen mesoamericano, y que tiene que ver con el mercado y que tiene que ver con el tianguis, ¿no? Hay toda una construcción de cada cuánto se hacía tianguis en los pueblos y ciudades, pero bueno, eso tiene que ver con un calendario. En este calendario se asumía que había 18 meses, por ejemplo,
y que cada determinadas semanas habría en estos 18 meses 72 días en un año que eran de mercado o tianguis, ¿no? Se vendían conejos, liebres, venados y perros pequeños. Acuérdense que nosotros en nuestra cocina contemporánea el perro es tabú porque el perro es nuestro compañero, pero en la cocina prehispánica sí se consumía el perro, ¿no? Este, hay todas las maneras de verduras que se hallan, especialmente puerros, ajos. A mí me llama la atención el comentario que hace Hernán Cortés entre la época del contacto y más o menos a los unos 5 o 6 años, porque ya habla de que en el mercado aparecen las cebollas, los puerros, los ajos, los berros, las borrajas, que son algunas hierbas medicinales europeas, y que sí, algunas frutillas que comenzaban a traer desde España. Es decir, que ya en los mercados fue donde comenzaron a venderse tanto los productos tradicionales como los productos que venían de allí de los mares, ¿no? Que es importante. Entonces, bueno, eh, eh, hablando de prohibiciones, pues seguía prohibido ya para entonces el amaranto. Al tiempo, diríamos, uno de los lugares preferidos para cocinar eran los conventos, ¿no? En los conventos se les enseñaba tanto a las niñas indígenas como a las mestizas y las criollas, se les enseñaba a cocinar, a mezclar olores y sabores. Esto es algo muy importante porque es el núcleo donde se va a reproducir el conocimiento, donde vamos a tener herencias y saberes, ¿no? Es decir, en estos pasillos, en estos lugares que hoy son museo, de alguna manera, imagínenlo ustedes lleno de monjas, de mujeres cocinando, de mujeres aprendiendo, de mujeres lavando y picando, de unas cortando, de otras comadreando, perdón, de otras comiendo y de otras que de alguna manera de aquí para allá empiezan a mezclar olores, colores y además mezclan justamente sus saberes, ¿sí? Y juntas, niñas, medianas y grandes, nos dan lo que se conoció o se conoce después de unos 300 o 400 años como la cocina conventual. Y yo quería, sí es importantísimo hablar de la dieta mesoamericana, pero uno de los grandes productos que México le da al mundo es nuestra panadería, ¿sí? Que de alguna manera, pues yo no sé quién podría vivir sin pan, pero pues es parte de nuestra herencia, es prueba de que existe lo mestizo, y además prueba de la inventiva, prueba de la creatividad, tanto del conocimiento indígena como de otros, ¿no? Además de los pipianes, los moles, los adobos, el chile atole, el mole de caderas y el guachmole. O sea, hace nuestra cocina poblana con una base en el trigo, con herencias muy fuertes, además se convierte mestiza y se convierte en toda una serie de platillos que encantan a la humanidad. Y bueno, ya vamos hablando un poco más, ya me estoy tardando un poquito, pero bueno, no sé si le seguimos o ya son los 40 minutos. Uno de los platillos más ricos que salen del convento, pues es el mole, ¿no? Seguimos, maestra. Perdón, sí. Le interrumpo, nada más para decirle que sí, tenemos 10 minutos aún. Bueno, a ver si me da tiempo de terminar, pero bueno, de nuestros platillos favoritos que damos al mundo son los moles, no solamente el mole poblano, nosotros tenemos el manchamanteles, tenemos pipianes, tenemos guachmoles verdes y rojos, tenemos toda una colección de moles donde solo rescatamos como para el patrimonio de la humanidad, pero el mole poblano, pero tenemos mucho más que dar. Nuestra sazón
o la sazón de las primeras mujeres que escribieron en el cocinero poblano como en el cocinero mexicano y que están presentes en los recetarios, nos dan muestra de la diversidad de moles que existen. Yo los invito a que revisen, a que vean o a difundir los distintos moles, tanto el mole de guajolote como el mole de gallina, como el mole de puerco o el mole prieto que tenemos en algunos otros lugares, que son muy importantes en nuestra culinaria tradicional. Bueno, pasando rápidamente en la historia de la cocina poblana, tenemos que reconocer la importancia de la inventiva, pero también reconocer que nuestros chiles son, a lo mejor algunos son mezclas de chiles y de tornachiles, decía por ahí un profesor muy importante, que ahorita se me fue su nombre, el doctor Merlo, que de alguna manera pues han regresado y regresan menos picantes, ¿no? Así es nuestro chile poblano. Lo que sí tenemos que decir es que nogadas para chiles pues existen desde épocas muy tempranas, más o menos en la Edad Media, o sea, la nogada viene de otros lugares, y nuestro chile también se va conformando, se va mestizando y se va haciendo menos picante, ¿no? Esta conjunción se crea, se construye desde, yo creo que a mediados del siglo XIX, pero ya teníamos nogadas y teníamos rellenos de chiles y teníamos capeado para chiles. Entonces, lo único que había es que cocinarlo, ¿no? Y estas cocinas, pues a veces se hacen de manera regional. Hay muchos mitos para el chile en nogada. Tenemos el mito en Atlisco con la familia de Tlaslojeros, otro gran mito con Iturbide, si estuvo o no, si vino o no, si celebró o no, pero el asunto es que aquí está. Aquí está el chile en nogada, que es una representación simbólica de nuestra identidad y de nuestros saberes y de nuestros productos locales. Ojo, que eso es bien importante. Uno de los, ahorita de los productos más importantes en Puebla, que cada vez perdemos más, es la manzana panochera y la pera y los duraznos, la granada. Son productos que se dan aquí en la falda de los volcanes, ¿no? En Calpa. Bueno, sobre todo la nuez. Bueno, la cocina poblana es muy, muy variada, o sea, son moles, son dulces, son chiles, pero también tenemos una gran variedad de lo que es nuestra antojería y no confundirla con nuestros platillos, ¿no? Aquí sí tenemos una gran inventiva que deviene mucho de la Revolución Mexicana y de la construcción de la comida rápida y de las necesidades industriales y del vender en los mercados como la semita, como el taco placero, como el taco árabe, como el taco al pastor y las chalupas, y de alguna manera pues todo este conjunto de molotes, chanclas, pelonas, guajolota, bueno, la guajolota, la verdad, esa es de la Ciudad de México, pero que están presentes en nuestra culinaria y que están presentes en cada colonia de Puebla, ¿no? Para el postre, no podemos dejar de decir que un gran producto que hoy ofrecemos no solamente al turista, que deberíamos de comer, no solamente vender, porque además nosotros construimos dulces para dar. Nosotros casi no consumimos el camote, más bien lo guardamos, lo envolvemos y lo regalamos, igual que nuestros dulces, los compramos para llevarlos para otros y no para nosotros. Hoy día yo invito a que dejemos un poco los dulces industriales y comencemos a consumir los dulces no solo nacionales, sino poblanos, ¿no? Dulces con identidad y con significado. Y bueno, pues en este momento sí, el asunto con la agroecología es muy importante. Hoy día la política pública nos está llevando a repensar qué es lo que comemos cuando comemos y a recuperar un poco lo que es la milpa. Ojo, es la milpa como un sistema complejo, como un sistema total que nos permita regresar, incluso recuperar algunos de nuestros insectos favoritos, como los chapulines, los gusanos de maguey, los escamoles, las hormigas chicatanas, chicatanas o chicales, y muchos jumiles y otros insectos que se consumen también en Tehuacán y en muchos otros lugares aquí de la zona de los volcanes y de la zona de la Malinche, que son parte importante de nuestra dieta. Entonces, la invitación que hoy vengo a hacerles es justamente recuperar, volver a hacer nuestras salsas, dejar el glutamato monosódico,
dejar un poco a un lado los edulcorantes, los aditivos de la alimentación industrializada y revisar qué es lo que compramos y qué es lo que comemos, ¿no? Una salsa es bastante fácil de hacer. Pero bueno, aquí dejo y vamos a las preguntas, ¿no? Ay, maestra, muchísimas gracias. Súper importante toda esta información. De verdad, yo también soy súper creyente de que tenemos que revitalizar la dieta tradicional, ¿no? Esta dieta que está basada en comida, pues, no que ahora, como bien dice, el glutamato que nos metemos todos los días en la comida ya procesada, de verdad nos está envenenando. Es necesario que reeduquemos a la población en cuanto a hábitos alimenticios, pero también es bien cierto que no toda la población tiene acceso a este tipo de información, o sea, por más que, lo decía yo hace rato en otro espacio, por más que la etiqueta diga que tiene exceso de calorías y exceso de conservadores, o sea, la gente no alcanza a dimensionar qué implica todo ese exceso en nuestra salud bien a bien, y es importante que se vayan abriendo espacios, créanme que el instituto va a ser uno, para brindar esta información y ayudar a dimensionar, ¿no?, los resultados sanitarios que implica todo esto. Es que significa reconocer, o sea, qué efectos tiene las sales, el yodo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué enfermedades causa el exceso o la falta de yodo? En México se deben de consumir sales yodatadas porque en México tenía un problema de hipotiroidismo, ¿no? De ciertas enfermedades endocrinas, y ahí está un problema, ¿no? Tienes otro elemento como son los edulcorantes, aspartame y otros que son verdaderamente prohibidos en muchos países, pero que en México no. Estas sustancias se acumulan en determinadas partes del cuerpo y tienes hígado, tienes páncreas y tienes intestinos con cáncer, ¿no? Entonces, sí creo que sí hay que difundir los efectos de este exceso de grasas, de azúcares y demás, que a lo mejor nuestra alimentación tradicional no los tiene. Hay que decir que nuestra alimentación tradicional no tenía grasas, ¿no? O sea, no había azúcares, se consumía el azúcar, digamos, la miel de nuestras abejas, que hoy tienen un gran problema, pues son abejas que no tenían, digamos, aguijón. Entonces las mediponas. Entonces, pero sí consumíamos un poco de azúcar, ¿no? El cacao, recuperar el cacao o fomentar el cultivo del cacao y no solamente la grasa artificial, aunque sea vegetal, comestible, que nos está llegando por todas partes y en todos los productos. Sí, de verdad yo mucho comparto con las personas con las que tengo contacto que, pues más allá de tener conocimientos precisos, de verdad, lean las etiquetas y bueno, o sea, uno está leyendo unas cosas que se imaginaría que van como a procesos industriales, químicos o alimentar una refinería, no a las personas, ¿no? Y lamentablemente, como usted menciona, hay muchos países que ya tienen prohibidos estos ingredientes en los alimentos, aún en los procesados. Pero creo que esto es como un problema de dos vías. Mientras no tengamos población informada, como habitantes, como ciudadanos, no vamos a exigir que haya normativas más específicas. Me decía que no iba a hablar del queso, pero sí lo quiero sacar a colación. La gente está preocupada con la prohibición del queso, ¿no? Y de verdad me gustaría que hicieran como un análisis más profundo de que de verdad nos están ayudando un chorro quitando esto del mercado, porque es súper, no es queso, son compuestos químicos que mediante un chorro de reacciones bioquímicas pues le dan un sabor parecido al del queso, ¿no? Pero pues no son cosas que nosotros nos tengamos que estar llevando a la boca de manera constante, ¿no? Entonces, ahí seamos más informados, sí, vamos a poderle exigir al gobierno que ponga normativas más específicas y sobre todo cumplirlas, porque si vamos a pedir que haya ciertas normatividades y vamos a seguir consumiendo pues todo este tipo de comida pseudoalimenticia, pues está complejo. Sí, es que la industria alimentaria, en este afán de darnos de comer a todos,
lo que hizo fue aumentar las formas en las cuales el alimento nos daba placer y genera adicciones que van directo al cerebro, ¿no? A que no puedes comer solo una y el refresco es prestigio, ¿no? Esas dos cosas que debemos de retirar de nuestro sistema alimentario. El refresco no es prestigio. El refresco a la larga causa diabetes. Y no es cierto que tantito veneno no mata. El veneno sí mata y está presente en nuestros alimentos. Eso es algo que tenemos que erradicar de manera muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? Pues a lo mejor difundiendo, divulgando en todas partes y donde se pueda, para decirle al sujeto que compra, oye, señora, que estás comprando una caja de rico en chocolate, rico en grasa, rico en carbohidratos, rico en engorda, y lo único que estás comprando es nada para tu hijo, porque en realidad alimento no es. Eso es primera cosa que a lo mejor se debería de exigir, que esto no es un alimento, es un placebo para el cerebro para que pueda seguir comiendo más, ¿no? Ahí es donde está la circunstancia. En relación con los quesos, las harinas y donde y por todas partes le han metido a la soya para transformarla en alimento, ahí yo creo que exigir mejor comprar tu kilo de frijol y gastar en tu frijol que en soya. Bueno, no digo que la soya sea mala, pero sale mucho más caro traerla que nuestro propio frijol. Y sus implicaciones ambientales. Es en ese sentido. Lugares donde están sembrando soya al por mayor. Bueno, doctora, pues ahora sí nos piden que vayamos cerrando. Si nos quiere dar un mensaje final para despedirnos. Bueno, pues lo bueno para comer no está en la etiqueta, lo bueno para comer está justamente en la cocina y en la dieta tradicional, como el estar apoyando el sistema Milpa, que es complejo, pero el sistema Milpa, que tiene frijol, calabaza, chiles, jitomates y quelites, quentoniles y una gran cantidad de hierba que además adiciona minerales a la tierra, creo que es una de las soluciones. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Indudablemente. Hay que regresar a la milpa. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Colaboraciones. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.